Vamos a comenzar en esta clase y en este video a hablar de la arteria ilíaca externa. Y esta arteria nace de la arteria ilíaca común o primitiva por bifurcación con la arteria ilíaca interna o hipogástrica. Por lo que antes de comenzar con esta arteria ilíaca externa, yo creo que es importante hablar de la arteria ilíaca común o primitiva, que es de dónde se origina esta arteria de la clase de hoy. Es por eso que ahora vamos a comenzar a describir las arterias ilíacas comunes o primitivas para luego continuar con el tema de la clase de hoy. Estas arterias ilíacas comunes o primitivas son dos y se extienden desde la cara anterior del cuerpo de L4 de la vértebra lumbar 4 o del disco intervertebral entre L4 y L5 hasta la articulación o sínfisis sacroilíaca, donde termina dando sus ramas terminales, que son la ilíaca externa e ilíaca interna o hipogástrica, que son las ramas terminales. Recordemos que estas arterias ilíacas comunes o primitivas son ramas terminales de la arteria aorta. Veamos ahora las relaciones de esta arteria ilíaca común. Y vamos a tener que están cubiertas por el peritoneo y el uréter izquierdo cruza en X por encima de la arteria ilíaca común izquierda a 1,5 centímetros superiores del origen de la arteria ilíaca interna, mientras que el uréter derecho cruza por delante de la ilíaca externa a 1,5 centímetros inferiores del origen de la ilíaca interna. Y esto corresponde a la ley de Luska. Aunque el origen y estas relaciones del uréter pueden ser variables. Otra de las relaciones es que la arteria ilíaca común descansa sobre la quinta vértebra lumbar y sobre el borde medial del psoas mayor. Por su parte, la vena ilíaca común derecha es corta y tiene una dirección hacia arriba y está situada por detrás de la arteria, mientras que la vena ilíaca izquierda es muy oblicua, casi horizontal, es más larga que la derecha y al principio está situada por detrás de la arteria y luego se encuentra medialmente a ella. Veamos las ramas colaterales de esta arteria ilíaca común o primitiva. Y en el curso de su trayecto, estas arterias dan ramas delgadas que se pierden en el tejido conjuntivo, en los ganglios linfáticos y algunas ramas musculares. Puede originar a la arteria ureteral inferior, que es una arteriola delgada destinada a la porción ilíaca y pelviana del uréter. Muy bien, luego de esta breve descripción de la arteria ilíaca común o primitivas, vamos a estudiar ahora a la arteria ilíaca externa, que es una de las ramas terminales de esta arteria ilíaca común. Esta arteria ilíaca externa, luego de su nacimiento de la arteria ilíaca común, por bifurcación con la arteria ilíaca interna o hipogástrica, se extiende desde el borde inferior de la quinta vértebra lumbar medialmente a la interlínea sacroilíaca o sínfisis sacroilíaca hasta el anillo crural o ligamento inguinal, donde se continúa con la arteria femoral, que es la terminal de esta arteria ilíaca externa. Esta arteria, su trayecto es oblicuo hacia abajo y lateralmente, proyectándose sobre una línea que une el ombligo con la mitad del ligamento inguinal. Veamos ahora las relaciones de la arteria ilíaca externa, y aquí tenemos que diferenciar relaciones con estructuras vecinas, relaciones vasculonerviosas y relaciones viscerales. Y comencemos a describir las relaciones con estructuras vecinas. Y esta arteria ilíaca externa en relación a los huesos, de atrás hacia adelante se va a relacionar con el alerón del sacro, con la línea arcuata del coxal y la parte más anterior y medial de la fosa ilíaca. En relación al peritoneo, es una arteria subperitoneal, por lo que esta arteria está cubierta por el peritoneo parietal posterior, y en relación muscular lo hace a través del psoas mayor, que lo sigue a la arteria lateralmente. Veamos ahora las relaciones vasculonerviosas y vamos a tener que la vena ilíaca externa
se ubica a la izquierda y detrás de la arteria, mientras que la vena ilíaca derecha es medial y posterior a la arteria. La vena circunfleja ilíacas profundas cruzan la arteria en dirección medial por su cara anterior para terminar en la vena ilíaca externa. Veamos por último las relaciones viscerales. Y medialmente, con interposición del peritoneo, se relaciona con el recto, el ligamento ancho y con las fosas paravesicales. Lateralmente, con los órganos de las fosas ilíacas, revestidos por el peritoneo, siendo el ciego y el apéndice a la derecha, y el colon sigmoide y la raíz del mesocolon sigmoide a la izquierda. Continuando con las relaciones viscerales, hacia adelante está oculta por las asas delgadas y con el conducto deferente en el hombre y el ligamento redondo del útero en la mujer que cruza la arteria en dirección medial algo por encima del ligamento inguinal. Y por último, la relación que tiene que el uréter derecho la cruza en X por delante a 1,5 centímetros inferiormente del origen de la arteria ilíaca interna. Recordemos que el uréter izquierdo pasaba por delante de la ilíaca común 1,5 centímetros superiores al nacimiento de la ilíaca interna. Y esto era lo que correspondía a la ley de Luska. Veamos ahora las colaterales de la arteria ilíaca externa. Y vamos a tener una circunflejo ilíaca profunda y una epigástrica inferior. Y como terminal habíamos dicho que era la arteria femoral. Y comencemos a describir a la arteria circunfleja ilíaca profunda, que esta arteria nace del lado lateral de la arteria ilíaca externa, sigue el arco de Falopio, crural o ligamento inguinal y llega hasta la espina ilíaca anterosuperior y a este nivel da una rama ascendente o epigástrica externa o lateral para los músculos del abdomen y una rama transversa que sigue a la cresta ilíaca y se distribuye en los músculos del abdomen y el músculo ilíaco. Veamos esta arteria epigástrica inferior, y esta epigástrica inferior se origina del lado medial de la arteria ilíaca externa, algo por encima del anillo crural o ligamento inguinal, y se dirige hacia medial y arriba al borde lateral de los músculos recto anterior mayor del abdomen. Luego, esta arteria epigástrica inferior penetra en la vaina de los rectos y se dirige al ombligo con dirección vertical aplicada a la cara posterior de los rectos, donde se anastomosa con la rama medial o epigástrica superior, rama de la torácica interna o mamaria interna. Veamos cuáles son las colaterales de la arteria epigástrica inferior y vamos a tener que de esta arteria van a nacer la arteria cremastérica o funicular en el hombre, la arteria del ligamento redondo en la mujer, que es la misma, la arteria o rama púbica de la arteria epigástrica inferior o suprapubiana, la arteria obturatriz accesoria o anastomótica de la obturatriz y ramas musculares para los músculos anchos y el recto del abdomen. La arteria cremastérica o funicular en el hombre va por el conducto inguinal y se distribuye por los elementos del cordón y del escroto. Y la arteria del ligamento redondo, que es la misma nada más que en la mujer, también corre por el conducto inguinal y se distribuye por los labios mayores. Veamos ahora a la rama púbica de la arteria epigástrica inferior o suprapubiana, que se dirige medialmente por encima del pubis y se anastomosa con la del lado opuesto, formando la arcada arterial suprapubiana. Y por último, a la arteria obturatriz accesoria o anastomótica de la obturatriz, esta se dirige hacia abajo al foramen obturador y se anastomosa con la arteria obturatriz. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final de la explicación de la arteria ilíaca externa y de su origen de la arteria ilíaca común o ilíaca primitiva. Muchas gracias por su atención.